vivir en justicia. La justicia tiene muchos significados. Sus prerrogativas pesan tan fuerte que en el corazón de Dios, cuando creó los cielos y la tierra y empezó a tener todo tipo de existencia en los tres reinos que conocemos, el vegetal, el animal, el del hombre, allí puso en el corazón, cuando hizo la imagen y la semejanza de Él en la humanidad, justicia. Porque la justicia tiene un significado mucho más profundo que el equilibrio justo que todos tenemos por concepto en lo jurídico. Justicia viene de la verdad. Justicia tiene el peso de la santidad. Justicia tiene mucho más de lo que nosotros consideramos a veces en decir yo quiero que hagan justicia por mí. Yo quiero que por mí hagan justicia. ¿Y cuántas personas? Esa justicia que muchas veces vemos la mala distribución de las cosas y de todo lo que otros reciben. Usted sabe que el mundo es tan rico en alimentos y falta su justicia por causa de una mala distribución. ¿Cómo puede ser que una familia viva en 20 hectáreas en un country y otros tengan que vivir en un lote de 10 por 30, 6, 7 familias juntas? Tierra no falta, hay mala distribución. ¿Cómo puede ser que a unos por una coima se le respete y no vaya preso y a otros por robar una manzana tenga 10 años de cárcel? Justicia es una de las palabras que Jesús habló en el monte de las bienaventuranzas. Allí en este capítulo de Mateo, donde Jesús habla en capítulo 5 de Mateo, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia viene de la equidad, pero también viene de la integridad. Si no hay integridad, nunca vamos a poder llevar la balanza equitativamente para que haya un equilibrio. Desproporcionándonos de todo individualismo y de todo egoísmo, empezamos a sentir el peso en la sociedad de que todos necesitamos tener partes iguales. Y eso es una de las características principales del Evangelio, de que para todos sea igual. Dios no bendice a medias. Ni aunque digamos, si este sector está en pecado y este está en santidad, su bendición es nueva cada mañana, su misericordia es nueva cada mañana. Uno se pierde de recibir bendiciones, no porque Dios no esté ansioso de poder ejecutarla, sino porque uno cierra especulativamente muchas cosas de la vida para no recibir lo que Dios tiene para tu vida. Bienaventurados serán. La palabra bienaventurado viene de un derivado de dichoso de feliz. Y serán felices aquellos que un día quieren ser saciados de justicia. Si yo veo que hay injusticia en la sociedad, hay injusticia en la familia, injusticia en muchas cosas. Imagínense, hoy vamos a entregar al Señor una beba dado al corazón de sus padres, donde esta niña no eligió nacer, ni tampoco eligió la región, ni el país, ni el idioma, ni la raza. Pero por una predestinación divina hizo que hoy Jeremías y Ana la tengan en sus brazos. Mire si no hay justicia de Dios en esto. Y en esto un poco se trata cuando muchas veces esa justicia tarda en llegar a tus manos. Conocí familias que no podían tener hijos. Y la primera pregunta al amanecer es, ¿por qué otros sí y yo no? ¡Qué injusticia! Porque es más amado que yo, quizás
aquellos que tuvieron esa niñez a los palos, porque esa familia fue más amorosa y la mía siempre fue rígida. Nos criamos a los palos viniendo del interior, llegando a una provincia que encima que éramos los negritos de allá del fondo, la injusticia siempre prevalecía. Y usted sabe que hay una historia en la Biblia, aunque si va hay muchas, pero hay una que prevaleció por 3.500 años. Y esa justicia en aquel tiempo no era igual que la sociedad de hoy, siglo XXI, donde hoy nos regimos por derechos y garantías, y usted tiene una controversia para hacer una justicia, va, hace una demanda y de la comisaría pasa a la fiscalía y de allí al Poder Judicial, y tenemos intermediarios para que puedan tratar de mediar, aunque está tan corrupta la sociedad, y el poder legislativo y el poder judicial que terminan equilibrando la balanza al que más tiene menos que al que menos tiene. Siempre el que menos tiene es el que más sufre, pero hay una esperanza para ellos. Cuando los jueces no te escuchan, cuando los juicios no se abren, cuando en las comisarías te cierran las ventanillas, hay un Dios justo y fiel que manda a su pueblo a clamar. ¿Cuántos conocen la historia del juez injusto y la viuda? Que por causa de que la perseverancia y la tenacidad de esa mujer que pedía justicia, el juez, harto y empachado de impaciencia, dijo estas palabras: le voy a hacer justicia a esta viuda, no sea que me quite, se me caigan los pelos de bronca, dijo. ¿Cuántas veces cuando pretendemos algo, lo buscamos con ímpetu, con fuerza? Yo sé que no hay cultos iguales. Hay momentos cuando uno está desahuciado. Hay momentos cuando parece que las respuestas nunca llegan. Son cultos específicos donde tu corazón se rompe como un frasco de alabastro sin importar el prejuicio de a tu alrededor. Gritas porque hay una necesidad. Te duele porque hay una injusticia. Te duele cuando las facturas de tu hogar hay que pagarlas injustamente por impuestos que justamente son impuestos para beneficiar siempre a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Injusticia. Así fue la injusticia de una mujer que hace 3.500 años aproximadamente, en el libro de Génesis capítulo 38, para los que trajeron Biblia, se van a encontrar con una muchacha joven donde en ese cuadro, en ese escenario de la historia, el derecho de la mujer estaba abolido de tal manera que no tenía derecho, orden justificativo, ni se la escuchaba, porque por cultura hebraica la mujer era considerada una cosa, un objeto. 3 finalizaciones para su vida: procrear, que eso la llevaba a una salvación, por ende si era infértil era considerada maldita. Como si esto fuera poco, si llegaba a abrir su matriz para tener familia, luego en la crianza, en mantener el fuego, que era el único medio de combustión de la época, y la cosecha y la siembra, que eran los medios de sobrevivencia. Esas eran las tareas específicas de una mujer. Después no tenía derecho a herencia, no tenía derecho a elegir a su esposo, no tenía derecho a poder ver si su marido la engañaba o no. Si la mujer cocinaba mal, y mire, piénselo, va a haber maridos que van a mirar a su costado, no lo haga. Si ve que su esposa cocina mal, en aquel tiempo el hombre presentaba cartas de repudio y decía: quiero divorciarme de esta inútil. No tenía derecho a nada. Y como no tenía derecho, los ancianos de la época habían dictaminado a través de la ley de Moisés la ley del levirato.
Y escuche bien esta palabra, porque el levirato viene de una sucesión de herencia familiar. Si la mujer quedaba viuda y no tenía familia quien la sostenga, esa mujer tenía dos destinos. Una, ponerse al paso de la ruta comercial de la ciudad y extender su mano para vivir de miseria o de limosna. O, si era joven, abusar de las prerrogativas de su cuerpo y vivir de la prostitución. Volver a la casa de su padre, de donde la habían quitado, para tener el casorio, para desposarla, era la vergüenza más humillante para una mujer. Y quiero que me ayude a trasladarse a la época, porque hoy es inconcebible todo esto. Capítulo 38 de Génesis dice: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó el nombre Er, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Y entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia para tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en su casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar ovejas. Entonces se quitó ella las vestiduras de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y se dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás para llegarte a mí? Y respondió: yo te daré del ganado de un cabrito, de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que me lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: dame tu sello, dame tu cordón y dame tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Mire, hasta ahí vamos a leer, es larga, más sigue la historia, se la voy a hacer un poco más sintetizada, porque en el trueque del poder para considerarse en justicia empiezan a suceder muchas cosas en el medio. En el mientras tanto, lo deshonroso que era para los hijos de Judá en considerarse muertos por causa de un mal accionar. Usted sabe que por más que no había derechos y garantías en la época, cuando un hombre pervertía la ley de Moisés, era de seguro que el que tomaba la orden como juez justo era el propio Dios. Todo hombre
que se destacaba opuesto a lo que Dios decía, Dios tomaba como justicia. Y esto es lo que le sucedió al primogénito de Judá. Judá, si vamos a los recuerdos, es uno de los 12 de la tribu de Israel, el hijo de Jacob, uno de los cuales está anotado con su nombre la ciudad santa en el pueblo de Israel, Judá, en el cual, no haciendo bien las cosas, empieza a tener herencia. En su herencia el primogénito, por no hacer bien las cosas, se muere. Y como la ley del levirato decía que si ese se moría y su esposa quedaba viuda, el hermano iba a tener que allegarse a ella, pero nunca iba a ser hijo de ese hombre, sino hijo del difunto. Para la época, hoy se empezaría, bueno, hagámosle el favor a la cuñada. Total. Pero en la época, no tener herencia, tanto para el hombre como para la mujer, era la deshonra de tu destino. Era como esas mujeres que, por no tener hijos, eran consideradas malditas. Abreviándose la historia, cuando el segundo varón intenta persuadir a la viuda y al mismo Dios, Dios miró y ejecutó su justicia. Por miedo el padre de familia, por miedo el suegro Judá dijo: no le voy a dar mi tercer hijo, no sea cosa que se me muera, prefiero que esta viva deshonrada y yo no perder mi tercer hijo. Y fíjense que es muchas veces, por no cumplir ciertas leyes, nos comportamos de la misma manera. Es muy fácil cuando la balanza se inclina hacia tu lado. Pero cuando tienes que tomar decisiones críticas en la vida, y sabes muy bien que muchas veces la balanza va a ser inclinado para otro y no para vos, la astucia de tu naturaleza empieza a tener flor de piel. Es difícil ejecutar justicia cuando no te vienen conveniencias. Y en esto quiero decir, porque en estos tiempos de campaña, de elecciones, el voto castigo, los formalismos de aquellos sinvergüenzas que siempre inclinaron su balanza para tener clientelismo en el país, para vivir como nobles mientras que mucho del pueblo muere en miseria. Padres, hijos, nietos y genealogías familiares que cuando tienen que elegir, la elección siempre va llevando agua para su molino. Si hoy tendrías que determinar con una balanza, porque es lo que es el simbolismo de la justicia, es una estatua sosteniendo, una mujer sosteniendo la balanza, pero con una venda en los ojos. ¿Cuántos lo vieron? Y esa venda significa que la justicia es ciega, porque no puede determinar por sí misma. ¿Por qué? Por el sencillo razón que la justicia se te ha dado en la palma de tu mano. Cuando Dios te creó, puso justicia en tu corazón. Y la raza caída de aquellos herederos que venimos llevando por la raza de Adán, el pecado ha degenerado tanto la equidad, la integridad, el juicio, la rectitud, la verdad y la santidad en tu ser. Por eso cuando eliges egoístamente, eliges para ti, luego para ti, y también apartas para ti, y si sobra algo, luego lo reparto para el otro. Cuando obramos de esta manera, qué fácil es ser los héroes de la película. Yo creo que ninguno quiere elegir ser los villanos. Pero hubo un atentado contra aquellos nobles, fariseos y saduceos hipócritas. Aquellos donde Jesús
Lo primero que ataca al hombre justamente es la perversión de justicia mal distribuida en la sociedad. Es por eso que había un grupo de esos doctores de la ley que enseñaban muy bien pero hacían muy poco. Contra ellos se volvió Jesús. Y yo quiero que en esta noche muchos de los presentes puedan hacerse hasta cargo de que si Jesús se presentaría en este mismo instante y tendría que pedirte cuentas de tu justicia, de tu integridad, de un corazón noble, de tu rectitud, de esa equidad a la hora de distribuir, a la hora de compartir, a la hora de construir, de esa verdad que se te viene contada como nobleza y justamente, como si esto fuera poco, la santidad. Porque si justicia significa santidad, Él pediría cuentas en esta noche. ¿Cómo estás delante de Él? Esta mujer utilizó los recursos de una joven, viendo que nadie la escuchaba. Vio que los ancianos de las puertas de la ciudad tampoco la escuchaban. Vio que la marginalidad no le quedaba otra y sabía que su propio suegro la había engañado. La mandó a la casa de su padre para que muera como una viuda deshonrosa. Y sabiendo que su destino era la prostitución, así, dijo ella, le voy a demostrar cómo se trata la justicia. Porque si uno va bien en la historia, se va a dar cuenta que después de lo que leímos, su propio suegro se llega a su nuera. Y su nuera queda encinta y como si fuese poco, en vez de uno, tiene gemelos. Y cuando se saca la ropa de prostitución y se vuelve a poner la ropa de la viudez, usted sabe, esa ropa negra que tenía que llevar y demostrar años a la sociedad. De repente la ropa le empezó a quedar chica y la panza empezó a crecer. Y siempre están las lenguas de trapo del barrio, ¿vio? Habrá comido poroto que se le infló la panza. Porque lo primero que vienen a decirle es al propio suegro, aunque el suegro ya se la sacó de encima, la maldad de la sociedad. Fíjese cómo es la maldad de la sociedad. Porque así se opera. Siempre primero con el prejuicio, luego con la condenación. Y nunca se sabe que así como se señala con este dedo índice, hay 3 dedos que están mirando siempre para uno. Jesús habló antes de intentar sacar la paja del ojo ajeno, logres quitar la viga de tu propio ojo. El prejuicio llegó a los oídos del suegro y el suegro que se lavó las manos, ¿saben cuál fue la orden? Préndanla a fuego embarazada y todo. Pero esta muchacha era mucho más astuta que para pedir justicia, hacerle ver a su suegro el error de su alma. Porque cuando el vivo quiso hacer el trueque no tenía un mango. Y dijo, yo te voy a dar. Bueno, pero mientras que vos me des, yo quiero que vos me dejes algo ahora. Y fíjese, le pidió 3 cosas: el sello, el cordón y el báculo. El sello que denominaba autoridad patriarcal. Muchos se lo llevaban a modo de anillo en el dedo anular y es así donde cada pacto que obraba a través de esa cera que se ponían en las cartas y se sellaba con el anillo, determinaba que era legítima la autoridad de que el que lo derivaba, el que compraba o el que vendía, el que daba las herencias. Ella le hizo ver, me quitaste mi herencia por no darme
el levirato de tu hijo. Dame tu sello. El desesperado de Judá dijo, más sí. Se sacó el sello. ¿Y qué más quiere? Quiero tu cordón. Y el cordón, ¿sabe lo que es? Era el cinto denominado del obrero. Y no se podía poner un cordón ni un cinto a aquel que tenía mayor de 20 años. Porque el cordón, el cinto, era representado como antes los jóvenes que no podían usar pantalones largos hasta que no tenían 16 años. Así que el llevar el cinto llevaba dinero, en el cinto se podía llevar herramientas, se podía llevar armas. El cinto era de un noble. Le quitó la nobleza. Y como si esto fuera poco, le pide una tercera cosa. Dame tu báculo. El sostén de la dirección significaba consagración y mantener el equilibrio. Fíjense, le pegó a este hombre por todos lados. Porque cuando el vivo llega a su casa le dice a un amigo, no sabés lo que me acaba de pasar. Salía yo del trabajo y he aquí, justo se me apareció una ramera. Así que rápido, andá, quiero recuperar mis cosas, llévate un cabrito y dáselo. Mas cuando ya fue su amigo a llevárselo, dice que ella ya no estaba más. Me imagino ese hombre, perdió todo. Fue reducido como un bocadito de pan por querer tener un buen momento de pasión. Así le sucede a la gente prejuiciosa. Así le suceden las tormentas a aquellos que continuamente juzgan, ejecutan juicio y vienen y siempre mal y en el momento del obrar, en ese momento, la vida, acontecimientos de los más cercanos aparecen sin golpear tu puerta. Por eso cuando este dijo, mándenla a prender fuego a mi nuera con su bebé adentro, ella dijo, señores, esperen un poquito. Y si usted va a la historia, dice a partir del verso 17, que cuenta la historia, que la nuera empezó a los gritos y cuando la sacaban a empujones de la casa dijo, quiero demostrarles a todos que el padre de estos niños es el dueño de este sello, de este cordón y de este báculo. Y dice que allí Judá automáticamente dijo, háganle justicia a esta muchacha, porque verdaderamente el culpable soy yo. Yo no sé cuántos de acá presentes fueron avergonzados y fragantes en algo. La vergüenza abunda y te cambia la cosmovisión. ¿Por qué el ser humano tiene que enfrentarse siempre ante una agonía o tiene que presentarse siempre ante un déficit? Se tiene que presentar ante un problema, una crisis para recapacitar. ¿Cuántas veces has exigido justicia? Y si pido que levanten la mano, me imagino que todos levantarían. Pero ¿cuántas veces te has dedicado a hacer tú justicia a otro? La prédica tiene un núcleo, un hilo conductor, pero tiene el desarrollo puro allí en su espina dorsal de esta prédica en decir que muchas veces exigimos justicia y no la sabemos dar. Y a la hora de derivar las cosas, a la hora de mezclar, a la hora de poner, es ahí donde nos ponemos rígidos y la condenación viene inmediatamente para salvarse. Yo quiero decirles algo. Jesús habló de esto en el monte
cuando hizo ese sermón: bienaventurados serán aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque aquellos que vienen a mí serán saciados. Yo no sé cuántos vieron, pero no hace mucho tiempo hemos estado en un concilio donde entre consiervos se derivaban cartas documento. Y vino a mi memoria y me acuerdo que me levanté en medio de esto el capítulo 6 de Primera de Corintios: ¿osa alguno de los santos ir a juicio entre un hermano? ¿No saben que ustedes han de juzgar a los propios ángeles que tienen que ir a juicio entre ustedes? Decía Pablo. ¿No hay algún justo de en medio que pueda intervenir? Porque es bochornoso, deshonroso para la gente de Dios ir a juicio si un hermano te hace algo. Pero como hoy está de moda. Y así, cuando la iglesia se empieza a caminar conforme a los movimientos del mundo, es allí donde empiezan a tomarse declinaciones de tu propia justicia. ¿Qué tendrá que ver esta prédica de hoy? Pero si la iglesia no ejecuta el comportamiento allí en la sociedad, ¿qué clase de justicia estamos practicando? Muéstrenme en la palabra donde la Biblia muestre que los cristianos tienen que hacer un piquete espiritual para pedir un derecho. Pero ante la necesidad salimos y nos manifestamos hasta con murga y todo para decir que somos pañuelos celestes. Y hemos dejado lo mejor que Él nos dio: el poder de la oración, el poder de la confianza en Él, el poder de venir a su presencia y que el juez justo tome justicia de cada cosa. Yo recuerdo cuando aquí nos robaron, nos ultrajaron y fuimos y nos enfrentamos a aquellos ladrones. Recuerdo que entré por esa puerta y había un pueblo orando de rodillas en este lugar. El Señor me ha avergonzado en mostrarme en su palabra: mía es la venganza, yo lo pagaré. Y uno por uno nuestros propios ojos fuimos viendo: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Antes de que toquen a la niña de mis ojos, ay de aquel, mejor te es que te ates una piedra de molino al cuello y te arrojes a lo profundo de la mar antes de que toques a la niña de mis ojos. ¿Y sabe lo que es la niña de sus ojos? Es usted lavado con la sangre del Cordero. Cuando la iglesia empieza a entender eso, es una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia donde la equidad, la consagración, la verdad, deja la mentira, deja de mentir, porque lo peor que puede haber es que te mientan en la cara. Dejan la mentira para poder ocupar la verdad. Jesús quiere hombres y mujeres justos en esta sociedad, porque Él los ha justificado en la cruz del Calvario. Jesús quiere hacerte un hombre y una mujer noble ante esta sociedad, por la sencilla razón de que has sido llamado a ser luz y sal de la tierra, donde la perversidad y el juego perverso de tus instintos no se demuestren ante el error, disfrazándolo, camuflándolo para poder tener tus bolsillos llenos y no perder ante una circunstancia. Es mejor perder que ganar con astucia. Que el Señor nos libre y nos ayude, iglesia, porque qué fieles de los que están hoy presentes prefieren perder. ¿Cuántos pondrían la otra mejilla después de un cachetazo?
¿Cuántos reclamarían su capa después que se la roben? ¿Cuántos irían una milla más después de que los ultrajen? Esos principios están caídos por tierra y la iglesia demuestra su poder allí, presentándose noble, equitativo y en justicia delante del Señor. No necesitas pasar tu justicia y refregársela ante los hombres. Preséntate delante de Dios. Porque cuando arregles cuentas, yo no sé de los presentes la madurez que haya para arreglar cuentas con el Señor. Pero a veces cuando llega una intimación en tu casa, no dejan de haber mariposas, conejos y perros salvajes en tu estómago. Y no tienen el temor cuando tienen que presentarse en lo secreto delante de Dios. Una iglesia que se ha perdido el temor. Y cuando se pierde el temor, se pierde la consagración. Y cuando has perdido eso, has perdido la vergüenza. Es por eso que te da igual engañar, mentir, juzgar, porque has perdido todo. Yo te invito que en esta noche aquellos que han podido entender esto, muchos puedan recuperar esa dignidad que Jesús nos dio cuando un día lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, mira la justicia de cada corazón. Mira aquella justicia que se ha degradado por causa del individualismo, por causa de que muchas veces no quisimos perder delante de las circunstancias. El hombre perdió todo por mentir en el huerto. Perdió todo cuando era dueño del mundo. ¿Qué te ha dado Dios en tus manos? Y te has dedicado a perderlo porque tuviste una justicia injusta en tus manos. La justicia es como un arma filosa de doble filo en tus manos. ¿Cuánto has cortado bien y cuánto has cortado mal? ¿Cuánto has hecho